¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz sábado a todos. Vamos a repasar en esta ocasión este tema que es muy interesante, muy importante para nosotros en estos días. Eh, el título de nuestro estudio de esta semana fue Los dos testigos. Y bueno, acuérdense que hemos estado, o este trimestre estamos estudiando el tema del gran conflicto. Entonces, todo esto que vamos a ver, pues tenemos que entenderlo en ese contexto, ¿verdad? Hemos ya leído nuestra cita en Isaías 48, un texto eh, conocido también, que dice lo siguiente: la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y bueno, prácticamente estas palabras nos resumen todo, ¿no? Todo lo que estudiamos en esta semana. Eh, Anteriormente habíamos hablado acerca de la vida, el trabajo que realizaron algunos personajes conocidos como los reformadores, ¿se acuerdan? Eh, que prácticamente la mayoría de ellos se dedicaron pues, a compartir la palabra de Dios en el idioma de su pueblo, ¿sí? En el idioma de la tierra donde ellos habían crecido, y querían que el resto de las personas pues tuvieran acceso a la palabra de Dios, y vimos cómo fueron perseguidos, ¿no? Por esa razón, algunos de ellos muertos por ese gran crimen, ¿no? De compartir el evangelio en el idioma original de su tierra. Eh, y bueno, todas esas, ¿cómo podríamos decir? Eh, esos grandes crímenes, ¿no? Que se cometieron en la historia por parte de la iglesia misma contra el pueblo de Dios, un día llegaron a su fin. Un día Dios dijo, vamos a ponerle un alto a esto, ¿verdad? Dios lo había predicho a través de su palabra. Ahorita vamos a tocar más a detalle este asunto. La gente ya en tiempos de la Reforma se dio cuenta del engaño en el que estaba viviendo, ¿no? Del engaño del que habían sido objeto por parte de la iglesia. Y, y bueno, dice aquí una frase interesante del libro El conflicto de los siglos. Miren lo que nos dice por aquí. Dice: cuando un disfraz del error ha sido descubierto, como sucedió en aquellos tiempos, dice, Satanás le da otro disfraz, ¿sí? Acuérdense que la gente estaba engañada, ¿no? Y cuando finalmente, a través de la obra de estos reformadores, la gente abre los ojos y se da cuenta de la realidad, dice que Satanás no se quedó de brazos cruzados. Obviamente se le echó a perder momentáneamente, ¿no? Su obra de engaño, pero rápido se las ingenió para continuar con ella, ¿no? De una u otra forma. Entonces aquí cuando Satanás se ve descubierto, él dice, trata de buscar otro engaño, otro disfraz, dice. Y la gente, dice, lo saluda con el mismo entusiasmo con el que acogió el anterior. Es decir, aunque parezca mentira y aunque suene hasta chistoso, ¿no? Eh, Dice, la gente acepta el nuevo engaño. Dice, con la misma forma, digo, con la misma alegría, dice aquí, o de la misma manera que aceptó así rápidamente, ¿no? El engaño anterior. Es triste, ¿no? También el leer esto, ¿no? Pero eso sucede, ¿sí? Y sigue diciendo que cuando el pueblo descubrió que el romanismo era un engaño, y él
dice Satanás, ya no podía conseguir por ese medio que se violase la ley de Dios, ya la gente había despertado, entonces optó por hacerle creer al ser humano, dice que todas las religiones eran engañosas y que la Biblia era una fábula. Y arrojando lejos de sí, dice, los estatutos divinos, se entregó a una iniquidad desenfrenada. ¿Sí? ¿Sí entendimos esto? Miren, dice que la gente estaba molesta, ¿no? Con la iglesia. El problema es que dice que se fueron a un extremo, porque ahora Satanás les hizo pensar que cualquier tipo de religión era que engañosa y que todas eran malas. Y que finalmente la Biblia, dice ahí, era una mentira también. ¿Cuándo sucedió esto? Bueno, llegamos por ahí en la historia. Les digo, lo que hemos visto anteriormente, por ahí hemos tocado puntos, ¿no? de la historia, más o menos por ahí del siglo XVI, siglo XV, siglo XVI. Llegamos a estas alturas de la historia, por ahí hasta el siglo XVIII. ¿Qué pasó en ese tiempo? Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis 11. Y vamos a ver aquí algo muy interesante. Hace poquito tocamos algo de este capítulo, no sé si se acuerdan. Eh, y mencionábamos que ah, este libro en especial de Apocalipsis fue escrito para nosotros. ¿Vale? Entonces, nosotros tenemos que sacar el mayor provecho y aplicarlo a nuestra vida, a nuestro tiempo, a lo que vivimos. La palabra de Dios tiene dijimos también, ¿no? La particularidad de que tiene mensajes para todo tipo de épocas, ¿no? Para todo tipo de personas, para todas las épocas. Como dice el versículo que leímos, la palabra de Dios permanece para siempre. O sea, no es algo que pase de moda, que sea obsoleto, que sea un mensaje para gente que vivió hace 500 años, 1000 años, 2000 años. Es para nosotros también, ¿sale? Y esto es lo que vamos a descubrir en esta tarde. Eh, Así que todo lo que leamos por aquí en este capítulo 11 de Apocalipsis, lo vamos a analizar en el contexto histórico, ¿sí? Pero también necesitamos, dijimos, ver qué tiene que ver con nosotros, todo eso que nos dice aquí este mensaje. Dice versículo 1, Apocalipsis 11:1, y me fue dada una caña semejante, dice, a una vara de medir, y me fue dicho, dice, levántate y mide el santuario y el altar y a los que adoran en él, y deja sin medir el patio exterior del santuario, porque es dado a los gentiles que pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Eh, Habla ahí de una caña de medir. Cuando Dios habla de medición en su palabra, tiene que ver con juicio, ¿sí? Con un examen que Dios hace. Entonces, esto que nos está mencionando aquí tiene que ver con el juicio de Dios. Eh, y dice aquí que tenía que ser medido el santuario, es decir, el pueblo de Dios. ¿Ok? Y dice que también dice, se iba a pisotear la ciudad santa durante 42 meses, es decir, al pueblo de Dios. Y acordémonos que cuando nos menciona también el Apocalipsis, periodos de tiempo o puntos o ¿cómo puedo decir? Am, Referencias al tiempo, ¿sí? Tenemos que analizarlo eh, de manera, dijimos, profética, de manera literal en algunos casos y de manera escatológica. ¿Se acuerdan lo que significaba eso? Todo lo que tenga que ver con el tiempo del fin, ¿vale?
Entonces, bueno, nos da por ahí algunos periodos de tiempo que tenemos que pues entenderlos también, ¿no? Y dice el versículo 3 dice, Dios, daré poder, dice, a mis dos testigos, para que profeticen vestidos de saco o de luto, dice, durante 1260 días. Ahí nos menciona otra expresión, ¿no? De tiempo 1260 días, anteriormente 42 meses. Y dice aquí algo interesante. Sigue diciendo el versículo 4 dice, estos son, cuando habla ahí de los dos testigos, dice, estos son los dos olivos y los dos, dice, candeleros que están delante del Dios de la tierra. Y si alguno trata de dañarlos, fuego sale de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y así morirá el que quiera dañarlos. Estos tienen el poder de cerrar el cielo para que no llueva en los días en que se profeticen, dice. Y tienen poder también de convertir el agua en sangre y herir la tierra con toda clase de plagas. Muy bien. Aquí tenemos que saber a qué se refiere esto, ¿no? Cuando habla aquí de que Dios iba a enviar, dice, y a darle poder a sus dos testigos, ¿sí? Esta expresión cuando, bueno, aquí aclara, ¿no? Dice, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Dice también ahí Zacarías, esa expresión se utiliza en Zacarías capítulo 4, ustedes pueden checarlo en los versículos del 11 al 14, prácticamente usa ahí las mismas palabras, Zacarías, y menciona a dos olivos también, ¿vale? Y cuando se menciona esto, bueno, por ejemplo, en el texto original dice mis dos ungidos, ¿vale? Eso es lo que dice el texto original. ¿A qué se refiere esto? Bueno, en el libro El conflicto de los siglos, Elena White nos dice lo siguiente, estos dos testigos representan, es una representación, acuérdense, no es algo literal, aquí está representando, dice, a las escrituras, dice, el Antiguo y el Nuevo Testamento, ambos testimonios importantes del origen y el carácter perpetuo de la ley de Dios. Ambos testifican también acerca del plan de salvación, es decir, todo el conocimiento que nosotros necesitamos obtener para la salvación, ahí está, en la palabra de Dios, ¿vale? Y hay algo todavía más, a lo mejor habíamos escuchado nosotros alguna vez esta explicación de qué representan, ¿no? Estos dos testigos, estos dos olivos. Hay algo más que a veces pasamos por alto. Algo que nos dice Romanos capítulo 11, versículo 17, ¿sí? Eh, Miren lo que nos dice aquí, dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, dice Pablo, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz, dice, y de la rica savia del olivo. Aquí hace referencia a un olivo, ¿sí? O a dos olivos, podríamos decir, dos tipos de olivos. Si nosotros leemos ese capítulo, Romanos 11, es muy interesante. eh, Ustedes pueden analizarlo con calma. Aquí nada más compartimos este versículo. ¿A qué se refiere? Bueno, aquí Pablo está hablando le está hablando a la iglesia cristiana, ¿sí? Que, bueno, en el tiempo ya de Pablo, la iglesia cristiana, pues era parte del pueblo de Dios, ¿sí? ¿Y qué había pasado con los judíos, por ejemplo? Bueno, los judíos, el pueblo judío en general, había rechazado el mensaje de Cristo, ¿se acuerdan? Y cuando Cristo muere, se abre la posibilidad, no nada más para el pueblo de Israel, ¿sí? La posibilidad de formar parte de un pueblo especial, ¿no? De Dios.
sino que ahora esa oportunidad, ese privilegio se abrió para todos, para todo el que quisiera, ¿sale? Y había un problema, ¿no? En cuanto a esto, ustedes recuerdan también la historia, muchas discusiones, ¿no? En cuanto a esto. Porque, bueno, los judíos defendían su lugar, ¿no? Su papel como pueblo de Dios. Y resulta que también ahora los demás, eh, que ahora se consideraban parte del pueblo de Dios, la iglesia cristiana, la nueva iglesia cristiana, pues también ya estaba defendiendo su lugar, ¿no? Y era un problema. Entonces, Pablo aquí llama la atención a la iglesia, que ya como que se le estaba subiendo, ¿no? El hecho de decir, como a veces nos puede pasar a nosotros, el hecho de sentirnos superiores, ¿no? A cualquier otra persona porque es que yo soy del pueblo de Dios y yo soy la iglesia verdadera. Dice aquí Pablo, dice, acuérdate que dice, cuando dice, algunas ramas fueron desgajadas de ese olivo. Es decir, algunas personas solitas se hicieron a un lado, ¿no? Dice, y tú eras un olivo silvestre y fuiste ¿qué? Injertado. Un olivo silvestre, bueno, ¿a qué se refiere ese olivo silvestre? A los cristianos gentiles, ¿sí? Acuérdense, los que no formaban parte del pueblo judío de nacimiento, ¿ok? Dice, fueron también que injertados, ¿sale? Para ser partícipes, dice, de la raíz. Entonces aquí nos habla de dos tipos de olivos también, ¿sí? Uno que era el original y el otro silvestre que había sido que injertado. Entonces, ¿a qué se refiere también esto? ¿Sí? Ya dijimos, tiene que ver también con el Evangelio, ¿no? El mensaje, la Biblia. Pero la Biblia en sí, pues necesita de quien que la comparta, la viva también. Y aquí es donde entra en juego lo que es la iglesia de Dios, ¿sí? Y hay dos grupos especiales que se mencionan aquí, el pueblo judío y el cristianismo, ¿vale? Que también son dos testigos, ¿sí? Del mensaje de salvación, ¿sí? Tienen la verdad, ¿sí o no? Eh, Así que estos dos grandes pueblos, el cristiano y el judío, también es una representación clara de lo que nos dice por aquí, de estos dos testigos, ¿vale? Y tenemos que tomar en cuenta esto por lo siguiente, miren, a veces pensamos que el pueblo judío fue desechado y que ya Dios no los quiere más, ¿sí? Pero aquí hay algo interesante, lo que nos dice aquí en Romanos 11, dice, algunas ramas fueron desgajadas, o sea, no dice, Dios cortó todo ese olivo, lo desechó, lo echó a la leña, no dice así, dice, algunas ramas fueron desgajadas, fueron desechadas, eh, ya no forman parte del árbol, ¿sí? Pero no todo. Y miren lo que nos dice aquí en el libro del Evangelismo, hablando de estos días en los que estamos viviendo, los días finales, dice, habrá muchos conversos, ¿de qué tipo dice ahí? Judíos. ¿Y qué va a pasar? Porque pueden decir, bueno, pues sí, se han convertido muchos judíos, ¿no? Al cristianismo, o sea, que creen en Cristo, o sea, hay judíos que creen en Cristo. Muchos lo rechazan hasta el día de hoy, ¿no? O creen en él en el sentido de como un personaje histórico, ¿no? Pero no como el Hijo de Dios. Hay judíos que se han convertido al cristianismo, es cierto, y a lo mejor nos parece irrelevante eso. Pero miren lo que nos dice aquí, ¿no? ¿Qué va a pasar con ellos? Dice, estos ayudarán a preparar el camino para el Señor. ¿Cuándo? En estos días. Los judíos. Una nación, dice, nacerá en un día por medio de hombres que Dios ha señalado como convertidos a la verdad. Dice, va a resurgir esta nación. Las predicciones de la profecía se cumplirán. ¿Cuál profecía?
¿Cuál profecía? La del Apocalipsis. Ahorita vamos a ver. Dice, hay entre ellos, entre los judíos, muchos que vendrán a la luz y que proclamarán la inmutabilidad de la ley de Dios con maravilloso poder. De lo que nos hablaba el texto que estudiamos en la semana, de esa inmutabilidad de la ley de Dios, de esa eternidad de la ley de Dios. ¿Ok? Dice que ellos van a proclamarla. A lo mejor esto no lo sabíamos, ¿verdad? Pero así será, dice por aquí también en el libro de Profetas y Reyes, las profecías del juicio, dice, que dieran Amós y Oseas. ¿Se acuerdan de ellos? A lo mejor no nos acordamos mucho lo que dijeron ellos porque son libros de la Biblia que a veces, eh, que pocas veces leemos. ¿Sí? Están ahí medio escondiditos, pero que tienen un mensaje muy importante incluso para nuestros días, entonces tenemos que leerlos también. ¿Sí? ¿De qué hablaron ellos, por ejemplo? Dice, tenía que ver con juicios de parte de Dios. Dice, esos mensajes iban acompañados de predicciones, fíjense bien, referentes a una gloria futura, a las 10 tribus de Israel, ¿sí? Durante mucho tiempo, rebeldes, ¿se acuerdan de la historia del pueblo de Israel? Dice, e impenitentes, no se les prometió una restauración completa de su poder anterior en Palestina. Eh, si ustedes leen por ahí estos libros, estos mensajes, Dios les promete restaurarlos, sí. Y en algunos casos les aclara muy bien cuándo es que iban a ser restaurados. Algunas profecías tenían que ver con la tierra nueva, obviamente, ¿sí? Pero hay algunos mensajes que Dios aclara ahí muy bien y dice, en los días finales, en el tiempo del fin, en los últimos días, dice por ahí. Y entonces dice aquí, hasta el fin del tiempo habrían de andar errantes entre las gentes. Pero de repente, Dios tiene algo para ellos, para este tiempo, ¿sí? Y bueno, conviene, ¿no? Estar atentos a todo esto. O sea, conviene conocer esto y estar atentos, ¿no? A esa restauración que Dios ha prometido para este pueblo. Dice, pero mediante Oseas fue dada una profecía, Oseas, sí que a lo mejor tampoco lo leemos mucho, dice una profecía que les ofreció, perdón, el privilegio de tener parte, fíjense bien, en la restauración final que ha de experimentar el pueblo de Dios al final de la historia de esta tierra. ¿Ok? Cuando Cristo aparezca como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y miren lo que dice por ahí, Oseas 3, 4 y 5, ustedes pueden checarlo por ahí, dice, muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificios, sin, dice, estatuas, sin efod, sin terafim, o sea, errantes. Después, dice, volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová, su Dios, y a David, su rey, y temerán a Jehová y a su bondad. ¿En qué momento dice ahí? Dice, o sea, promete Dios un despertar en el pueblo judío. ¿Cuándo? Dice ahí, en el fin de los días. ¿Qué les parece? Entonces, el pueblo de Israel, el pueblo judío, va a tener o va a desempeñar un papel muy importante al final de la historia de este mundo, ¿sí? Junto con el cristiano también. Es lo que nosotros a lo mejor de lo que conocemos, ¿no? De que se va a dar a predicar el evangelio, dice por ahí en las profecías de Jesús, ¿no? Se predicará este evangelio a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Y muchas veces pensamos, bueno, pues esa es mi tarea, bueno, sí, sí, tengo que formar parte de eso. Pero a veces creo que eso le corresponde a mi iglesia, a mi denominación, a mi religión. Y me olvido de los demás. Y aquí Dios habla especialmente de esto, ¿sí?
del pueblo de Israel. Dice, y aunque Israel rechazó a su hijo, Dios no los rechazó a ellos. Y este es algo bien importante y bien interesante, ¿sí? Y esto también es un mensaje para cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros rechazamos a Dios, ¿sí o no? Pero Dios jamás nos rechaza. Entonces Dios en ningún momento rechazó a este pueblo. Ellos lo rechazaron, ¿sí? Pero Dios los ama, Dios los sigue considerando. Fíjense bien, hasta este punto. Israel dice, había tropezado y caído, pero esto no hacía imposible que se volviera a levantar. Como nos puede pasar a todos, ¿no? En la proclamación, fíjense bien, final del Evangelio, cuando una obra especial deberá hacerse en favor de las clases descuidadas hasta entonces, Dios espera que sus mensajeros manifiesten particular interés en el pueblo judío que se hallará en todas partes de la tierra. Es muy interesante, es muy importante esto que estamos leyendo, ¿sí? Dice, entre los judíos hay algunos que como Saulo de Tarso son poderosos en las escrituras, y estos proclamarán con poder la inmutabilidad de la ley de Dios. El Dios de Israel hará que esto suceda ¿cuándo dice ahí? En nuestros. No se ha cortado su brazo para salvar cuando sus siervos trabajen con fe. Por aquellos, dice, que han sido por mucho tiempo descuidados y despreciados, su salvación se revelará. Entonces, uno de esos testigos poderosos al final del tiempo será el pueblo judío, junto con el pueblo cristiano. Así que bueno, lo que está claro, ¿no? Lo que nos dice por aquí esta explicación. ¿Quiénes son esos dos testigos? Bueno, tenemos dos maneras de verlo, ¿sí? Las dos son correctas, ¿sí o no? Ahora, bueno, sigue diciendo por ahí en este capítulo eh, que el pueblo de Dios iba a ser pisoteado, perseguido durante cierto tiempo. ¿Se acuerdan? Menciona ahí 1260 días, y obviamente cuando nosotros vamos a la historia sabemos que se refiere a años, ¿vale? En cuanto a estos cálculos proféticos son años, no son días, ¿vale? Fueron años que fueron exactamente 1260, si vamos a la historia, eh, que, bueno, comprendieron lo que fue la Edad Media, ¿ok? Donde el pueblo de Dios literalmente predicó bajo amenazas de luto, como dice ahí, escondiéndose en las montañas, como estuvimos hablando hace poco, eh, con mucho riesgo, ¿no? De perder la vida, pero hicieron un trabajo excepcional, todos ellos, lo estuvimos estudiando, ¿no? En temas anteriores. Y bueno, también gracias al trabajo de ellos, nosotros tenemos ahorita acceso, ¿no? A la palabra de Dios, a los mensajes de nuestro Dios. El Dios de Israel dice, hará que esto suceda en estos días también, ¿vale? Entonces no es algo que haya quedado allá en el pasado, en la historia, ¿no? Esto lo vamos a ver, ¿ok? Eh, y bueno, menciona aquí este capítulo un poder que iba a perseguir al pueblo de Dios, ¿vale? Al final aquí es donde vamos a ver algo interesante, fue perseguido, lo estuvimos viendo, durante 1260 años por un poder religioso, ¿se acuerdan? Por la Iglesia Universal. Pero dice que cuando ese tiempo concluyera, nos dice aquí en Apocalipsis 11, este, iba a ser perseguido el pueblo de Dios nuevamente. Y aparece por aquí una bestia, dice ahí, un poder diferente al anterior, ¿ok? Y menciona ahí unas características que el otro día estudiamos también, ¿se acuerdan?
Dice ahí una de las características que esa bestia dice iba a salir del abismo, se le iba a comparar con Egipto y con Sodoma, ¿sale? Eh, bueno, le iba a hacer literalmente aquí, dice, la guerra a la Biblia, al mensaje de Dios, ¿sí? Entonces, aquí nos aclara que lo mencionamos, ¿no? Este poder, dice, era de un carácter satánico, ¿sí? Con manifestaciones, dice aquí, de ateísmo, como Egipto, y dice de disolución, de depravación, de inmoralidad, como Sodoma. ¿Ok? Y que eso tiene una aplicación en nuestros días. ¿Se acuerdan que lo hablamos? Si nosotros empezamos a ver a nuestro alrededor, o sea, ¿a qué se aplica esto? O sea, ¿qué poder en este mundo tiene esas características? Bueno, lo vamos a descubrir fácil, ¿sale? En aquel tiempo, ahorita estamos hablando, vamos a regresar en la historia, surgió después de esa gran persecución que hubo, surgió un poder, ¿sí? Acuérdense que dijimos que cuando la gente se dio cuenta del engaño en el que estaba, Satanás rápidamente se las ingenió para volver a engañar a la gente, ¿sale? Entonces se acabó aquella persecución cuando la iglesia perdió su poder, cuando en, en, en Francia estalla una revolución, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Nos gusta la historia y nos acordamos de las clases de historia en la escuela. Estalló la revolución en Francia, ¿sí? Este nuevo poder que estaba surgiendo en Europa también se las ingenió para acabar con el poder de la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos a ver por lo siguiente, porque era un poder, dice aquí, ateo. O sea, no quería nada de relación con Dios ni con la iglesia, ¿ok? ¿Cuál fue el engaño aquí? Bueno, dijimos que Satanás hizo que la gente se fuera a un extremo, ¿sí? Entonces dijeron, la religión nos ha causado muchos problemas años atrás, ¿sí? Siglos atrás. Así que vamos a erradicarla completamente, al menos en nuestra nación, primeramente. Y como Francia empezó a querer dominar el mundo entero, Europa, en aquel tiempo, pues querían también imponer eso, ¿no? Eh, y también se promovió la inmoralidad. Y ahorita vamos a ver en qué sentido. Miren, eh, el pueblo francés se levantó contra la monarquía, ¿sí? Contra todos los abusos, ¿no? Y acuérdense de lo que dijimos aquí, cómo Satanás nos engaña, ¿no? Y dice que somos presa fácil, ¿no? Para él. Y dice, y aceptamos rápidamente el otro engaño, así de igual forma que aceptamos de aquello que supuestamente nos habíamos liberado, ¿no? Y hace aquí una pregunta interesante, aquí en el libro El conflicto de los siglos. Dice, queremos saber cuál sería el resultado de abolir la ley de Dios. Acuérdense que esta nación, Francia, abolió la ley de Dios y dictaron leyes y documentos donde dijeron, ya no vale la ley de Dios, Dios no existe. Y firmaron por ahí la gente importante. Y bueno, pues Dios no se preocupó, ¿no? Porque no por el hecho de que hayan este, sacado una ley o un documento, pues no quiere decir que Dios no existe, ¿no? Así que, obviamente eso no le preocupa a Dios, ¿no? Lo que yo crea, acerca de él en ese sentido, ¿no? Este, pero bueno, eso fue lo que pasó, ¿no? Y todo el mundo aplaudió esto, ¿sí? Dijeron, sí, está bien, vamos a borrar a Dios de nuestras vidas. Y la pregunta aquí es, ¿quieres saber cuál es el resultado de eso? Cuando nosotros eliminamos a Dios de nuestra vida, esto en algún momento pasó en la historia, ¿sí? Que se menciona por ahí.
¿Saben cuándo pasó esto? Cuando el ser humano quiso eliminar a Dios de su vida, en los tiempos antes del diluvio. Por ahí se menciona que ellos quisieron eliminar a Dios de su vida, lo borraron de sus vidas y hubo consecuencias, ¿se acuerdan? Este es otro punto en la historia donde se quiso eliminar a Dios de la vida del ser humano. ¿Qué pasa? Dice aquí, el experimento se ha hecho ya, o sea, ya no es algo nuevo. Y aquí lo interesante es que, y lo mencionamos hace unos días también, en nuestros días se está haciendo lo mismo. Y lo decimos también así descaradamente, ¿no? Entonces no aprendemos, como seres humanos somos cabezones, no aprendemos lo que sucede cuando intentamos hacer eso. Y aquí es donde tenemos que aplicarlo a lo que nosotros vivimos, ¿vale? Y empezamos aquí a ligar cosas, ¿no? Con nuestro tiempo. ¿Qué pasa cuando yo, dice, intento eliminar a Dios, como lo están haciendo ahorita los gobiernos? Dice, bueno, eso ya se hizo antes, ese experimento. Dice, terribles fueron las escenas en Francia cuando el ateísmo ejerció el poder. Cuando se le dio el poder a gente que no quería nada con Dios, dice, el mundo pudo ver que rechazar las restricciones de Dios, su ley, equivale a aceptar, dice, el gobierno de los más crueles, de los más, que dice, despóticos, como nos pasa hoy también, que decimos, oye, qué bárbaro, ¿no? O sea, ¿por qué hay tanta gente así en el poder en muchas partes del mundo? Bueno, porque eliminamos a Dios de nuestra vida. Y eso a nosotros nos quita que discernimiento. O sea, si yo alejo al Espíritu de Dios de mi vida, pues ya no tengo el poder de discernimiento, ¿sí? De darme cuenta de, o tener esa visión espiritual, ¿ok? Dice, cuando se echa a un lado la norma de justicia, queda abierto el camino para que el príncipe del mal establezca su poder en la tierra. Muchos nos creemos así como neutrales, ¿no? En esto. Pues yo no creo nada, o sea, que me da igual Dios y el diablo, lo que sea, que digan lo que quieran, dicen muchos, ¿no? O sea, a mí déjeme vivir mi vida. Pero dice aquí que cuando yo rechazo a Dios, muchos dicen, no, pero yo tampoco creo en el diablo ni nada de eso. Y creemos que ya con eso ya lo hicimos, ¿no? Y somos neutrales y me da igual. Pero cuando yo rechazo a Dios, acuérdense de aquello que dijo Jesús, ¿no? Que cuando nosotros no estamos con Él, dice, estamos en su. Y dice que cuando yo rechazo a Dios, automáticamente dice, yo le estoy abriendo el camino a quién. Dice, al príncipe del mal, para que establezca su poder, ¿en dónde dice ahí? En la tierra. Y pues, no son palabras menores esto. Entonces, mucho de lo que vemos ahorita, que nos sorprende y decimos, oye, ¿cómo es posible esto? Es consecuencia de qué? De algo. O sea, que decimos, oye, cuánta maldad, cuánta violencia, y por qué esto, y por qué lo otro, y por qué esto no se acaba. Bueno, pues aquí está fácil, ¿sí? Al menos si tú tienes conocimiento de Dios, aquí está la respuesta. Mucha gente a lo mejor no lo entiende y no haya una respuesta, pero aquí está. O sea, rechazamos a quién? A Dios. El poder ateo que gobernó a Francia en aquellos años, finales de el siglo XVIII, dice, durante la Revolución Francesa y el reinado de terror, eso fue otro periodo que fue la consecuencia de la Revolución, ¿sí? Y pues nada más con el nombre, pues ya imagínense de qué se trata, ¿no? El reinado del terror. Dice, hizo a Dios y a la Biblia una guerra, fíjense bien, como nunca la presenciara el mundo en ese tiempo. Esta nación, dice, se atrevió a algo que nadie en la historia se había atrevido.
Y que bueno, hoy en estos días estamos viendo otra vez eso, ¿sí? Estamos viendo cómo cada vez el ser humano se está que más enalteciendo contra este, y ensoberbeciendo, ¿no? En contra de nuestro Dios. Dice, el culto de la deidad, o sea, hacia Dios, fue abolido, o sea, con leyes por la Asamblea Nacional. Se recogían las Biblias, se decomisaban para quemarlas en las calles en París, especialmente en esa ciudad, dice, haciendo cuanta burla de ellas se podía, en los periódicos, en las calles, eh, la gente hablaba de esto, había reuniones donde se hacía burla de esto, de la palabra de Dios, de la religión, de Dios mismo. La ley de Dios fue pisoteada, como dice ahí en este capítulo, y como lo estamos viendo también en nuestros días. No sé si están de acuerdo. Las instituciones, dice de la Biblia, fueron abolidas, o sea, todo lo que está estipulado en la Biblia, los valores, los consejos, las leyes de Dios, fueron abolidas. El día de descanso semanal fue abandonado, sábado. Y en su lugar, fíjense bien, se consagraba un día de cada 10, ¿para qué dice ahí? Para la orgía y la blasfemia. ¿Se acuerdan que menciona un poder semejante a Sodoma? ¿Y qué está pasando en estos días también? Se está promoviendo la inmoralidad también. Y se están dictando leyes también en cuanto a esto. O sea, está pasando exactamente lo mismo, si se fija. El bautismo, dice, y la comunión quedaron prohibidos, nada de eso, no, ni lo menciona. ¿Ok? Y bueno, dice, una vez, sigue diciendo aquí este libro, Conflicto de los Siglos, una vez desechadas las restricciones de la ley de Dios, ¿qué creen que pasó? Dice, se echó de ver que las leyes humanas no tenían fuerza alguna para contener las pasiones de la gente. Es decir, cuando tú le quitas los límites a la gente, las leyes, cuando la gente puede hacer lo que le dé su gana, como pasa en estos días también, bajo la bandera de la, ¿cómo podemos decir? De la tolerancia, de la inclusión, de la libertad de expresión, ¿sí? Eso es lo que se promueve ahorita, ¿no? Prácticamente para decirte que pues, tú puedes hacer lo que quieras en tu vida, sin ningún tipo de culpa ni de leyes que te estén reprimiendo. ¿Qué pasa y qué va a pasar? Porque ahorita estamos muy envalentonados también, ¿sí o no? En este asunto. ¿Qué pasa? Dice, pronto se dieron cuenta de que no había poder alguno que pudiera, que dice aquí, contener a la gente. Es decir, así como dice el dicho, salió el tiro por la culata. Y eso también lo estamos viendo. Y la nación, dice, fue arrastrada a la rebeldía y a la anarquía. Y ya les andaba, ¿sí? Para empezar ahí, los primeros que la llevaron fueron los de la realeza, la gente importante, ¿no? Del país, fueron los primeros que pagaron, ¿no? Muchos de ellos con su vida. Y posteriormente, la gente que se quedó ahí en el poder, ¿sí? Ya no hallaban cómo frenar a la gente, pero ellos mismos les dieron que la libertad, así entre comillas, de hacer lo que se les antojara. Y creemos que esa es la libertad. Eso es lo que ofrece Satanás, ¿sí o no? Desde el principio, allá en el cielo, que dijo, nada más que esas leyes de Dios son muy opresoras, muy estrictas. Y Satanás les ofreció ahí, Lucifer les sugirió
A quienes lo escuchaban les sugirió que un gobierno mejor donde no hubiera que restricciones, donde no hubiera leyes, como lo promueven hoy, ¿sí? Porque creemos que la libertad tiene que ver con hacer lo que nos da la gana. Y bueno, esto pasó en el cielo, pasó antes del diluvio, pasó en la Revolución Francesa, está pasando en nuestros días y seguimos sin aprender. Creemos que ahora sí nos va a ir bien. A lo mejor decimos, bueno, sí, allá en la Revolución Francesa fracasó el asunto del movimiento, ¿no? Pero ahora sí nos va a ir bien. Y vamos hacia una era mejor, una nueva era, como decíamos otra vez, sin Dios, obviamente. La guerra, dice, contra la Biblia inició dice, una era conocida en la historia como, ¿cuál fue la consecuencia? Dice, como el reinado del terror, así se le llama. Así que les digo, imagínense cómo estaban las cosas para que se le haya llamado así a ese momento de la historia. ¿Qué pasó en ese momento? Eh, y vamos a ver si tiene algo que ver con lo que nosotros vivimos hoy, fíjense bien. Dice, la paz y la dicha fueron desterradas, o sea, la gente se olvidó de esto, de vivir en paz, tranquilos, alegres, eso fue cosa del pasado, dice. En todos los hogares, pues solo había que desgracia, y en todas las personas. Nadie tenía la vida segura, nadie. Dice, el que triunfaba hoy, por ejemplo, que hoy se estaba presumiendo y regodeando, ¿no? Que le estaban saliendo las cosas, el día de mañana, dice, el día siguiente era considerado sospechoso y se le señalaba y le condenaban a la violencia y la lujuria dominaban sin disputa. Nadie podía hacerle frente a eso. Tú no podías hablar en contra de eso, porque rápidamente podía ser sospechoso de ser un traidor a la revolución. Si tú decías, oye, no, esto que está pasando está mal, uy, aguas. Era lo último que podías decir en tu vida. Y al día siguiente te estaban cortando la cabeza en la guillotina. O eras fusilado, si bien te iba, ¿no? Que había peores muertes. Y nada más bastaba, sigue diciendo por ahí el relato, por todos lados dice había espías, o sea, gente que estaba ahí nada más viendo a ver qué hacías, qué decías o qué no decías. Y nada más bastaba con que alguien te señalara, si le caías mal, pues imagínense, ¿sí? Si le caías mal al vecino, el vecino fácilmente podía decir, ¿saben qué? Esta persona que vive aquí a mi lado dijo esto, piensa esto, lo vi haciendo esto, y podría no ser cierto, pero pues valía más la palabra de la persona que acusaba, así que simplemente, así sin juicio previo ni nada, simplemente llegaban, te arrestaban y al día siguiente ya no la contabas. ¿Le suena eso? Es lo que estamos viviendo hoy. Y la otra vez mencionábamos algo, ¿no? No hay ya eso de la libertad de expresión y todo eso, eso no existe, ni la tolerancia, ni todo eso. O sea, en estos tiempos tú no puedes decir, ni pensar, ni hacer nada que vaya en contra de lo que se dice que debe ser lo correcto. El problema es quién dice que es lo correcto. Porque podemos decir, bueno, está bien, ¿no? Que haya orden, que haya reglas, ¿no? Pues sí, pero ¿quién está haciendo las reglas? Esa es la pregunta. ¿Quién decide qué es bueno y qué es malo? Si volteamos a nuestro alrededor y vemos quiénes son quienes están decidiendo eso, pues agárrense, como decimos.
Miren lo que, bueno, cuando hablamos, por ejemplo, aquí de una gran persecución, contra el pueblo de Dios, decimos, bueno, eso fue en la Edad Media, ¿no? Obviamente la gente, era ignorante, tenía, ideas medio raras, locas, fanáticas, como que lo entendemos eso, ¿no? Cuando hablamos de una persecución en los días finales, la otra vez lo mencionábamos también, de veces hemos sido muy enfáticos, ¿no? En esto, como que no nos cabe en la cabeza, ¿no? Personalmente a mí no me, yo no me imaginaba, ¿no? Hace algunos años de esto, cómo se irá a dar, ¿no? Cómo irá a llegar, cómo se va a desatar todo eso. Ahorita ya no queda la menor duda y lo estamos viendo, a pesar de que podamos estar defendiendo el hecho de que vivimos en una época de ilustración como era en aquel tiempo, ¿sí? Así se le conocía a esa época, ¿no? En el siglo de la ilustración, según esto. Y miren lo que pasaba. Hoy decimos que estamos viendo que en la era de la tecnología, del conocimiento, de la libertad, de la tolerancia y todo ese rollo que predicamos, pero eso no existe, porque las cosas que suceden en nuestro mundo nos dicen otra cosa, ¿no? Eh, y está fácil el asunto, miren, aunque se nos haga increíble, ¿no? ¿Cómo puede ser que en estos tiempos pueda suceder algo así? Hace, unos 2 años salió esta noticia, pero miren, ya este asunto tenía ya unos 2 años también de vieja. Por ahí este periódico suizo sacó este titular que decía: Suecia, el país de Suecia, dice, enfrenta acusaciones, fíjense bien, por secuestrar niños musulmanes. A lo mejor no sé si ustedes habían escuchado esto, pero incluso hasta nuestros días todavía se acusa a este país de secuestrar niños musulmanes. Y decimos, bueno, pues puede ser cierto, puede ser que no. Bueno, resulta que se empezó a hacer una campaña propagandística, a través de algunas páginas de internet, entre ellas, por ejemplo, Facebook, donde salían este tipo de acusaciones contra esta nación. Y aquí vemos por aquí una imagen, eh, de algunas personas que mandan una bandera, ¿no? de este país. Y hay hay consecuencias de esto. Y esto, bueno, hay personas que dicen por ahí, gente, importante, ¿no? En el gobierno de la Unión Europea, que dicen esto, suena a que hay algo detrás, ¿no? Parece que es como un experimento. Y el que la está pagando ahorita es Suecia, este país. Eh, el año pasado, por ejemplo, un musulmán valió a dos suecos en la ciudad de Bruselas por esto. Dijo, estos son de los que secuestran niños, ¿verdad? De mi país, de mi nación, de mi gente. Pues tómela. Y se deshizo de ellos. ¿Por qué? Pues nomás porque eran suecos. Entonces, ahorita, hay gran preocupación porque, este, dice por ahí un diputado de la Unión Europea, dice, ya les estamos pidiendo, por ejemplo, a los judíos que oculten su identidad, o sea, que no anden diciendo que son judíos por los problemas que hay en el mundo. Dice, y ahora también se le está pidiendo a los suecos que no revelen su nacionalidad. ¿Por qué? Ay, pues, porque no te van a matar. Mejor no digas que eres sueco. ¿Qué les parece lo que estamos diciendo? ¿Por qué los mató? Pues porque eran suecos, nomás. Y porque dicen que son secuestradores de niños.
cuando están siendo víctimas de propagandas, ¿sí? De grupos terroristas. Y así de fácil se desata el odio contra alguien. Nada más con que tú digas, oigan, ¿saben qué? Mi vecino es... y así le va a ir al vecino. Entonces, cuando estamos hablando de una persecución contra el pueblo de Dios, se ve complicado esto, se ve muy lejano, se ve imposible, ¿no? Así con un chasquido de dedos se puede desatar una persecución de un día para otro. Nada más con que se les ocurra y que digan, vamos a deshacernos de estos. Y se hace porque se hace. Así se destruye la vida de mucha gente, por ejemplo, a través de las redes sociales, del internet, de las propagandas. Y ya no se ve complicado esto, ni se ve algo como loco fuera de contexto, o increíble, o de película, de ficción. Es algo que, o sea, estamos perdiendo en un hilo. Y bueno, este, al final de ese reinado del terror, la gente poderosa de aquella nación creyó que había prácticamente matado a Dios. Ese mito de Dios ya lo acabamos. Y de la Biblia, las mentirotas de la Biblia. Pero toda esa gente y mucha de esa gente pudo ver con sus ojos cómo la Biblia volvió a ser leída, a ser impresa, a ser vendida en su país. Y muchos de ellos hasta participaron ahí de nuevas leyes. Tuvieron que aprobar nuevas leyes porque no les salió el chistecito. Y se dieron cuenta que estaban luchando contra Dios. Y cuando te metes con Dios, pues cuidado. Y eso es lo que estamos haciendo hoy también. Y bueno, hoy nosotros tenemos ahorita el privilegio, ¿no? En estos días de abrir la Biblia, de estudiarla, ojalá que lo hagamos, de compartirla también. Y a pesar de que se vislumbran este tipo de cosas, de situaciones, y que está escrito ahí en su palabra también, porque esa persecución viene también, y ahí lo menciona. Este capítulo no quedó ahí en la historia como algo que sucedió. Y ahorita vamos a ver, pero aquí lo interesante, porque a veces nos preocupa mucho esto, ¿no? Dice, pues, ¿y qué va a pasar, no? Conmigo, con mi familia, con mis hijos? No estoy listo para esto, me da miedo, podemos pensar. Todas estas cosas nunca han sido el objetivo de Dios, creo que de nosotros, ¿no? El infundir miedo, ¿no? Sino esperanza, porque miren lo que sigue diciendo por ahí de los versículos 12 al 19, y aquí es eh, donde tenemos que hacer énfasis, ¿no? Dice, después de los 3 días y medio, dice, entró en ellos un aliento de vida, enviado por Dios, se levantaron sobre sus pies, dice, estos dos testigos, y cayó gran temor sobre quienes los veían. Entonces oyeron una voz del cielo que les dijo, subid acá, y subieron al cielo en una nube a la vista de sus enemigos. Y en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y murieron por el terremoto 7,000 hombres, y los demás, dice, se espantaron y glorificaron al Dios del cielo. Eh, y entonces nos lleva aquí, si seguimos leyendo, al desenlace de la historia de nuestro mundo, ¿sí? La venida de Jesús.
y su venida con o sea, que viene por su pueblo, que viene a que también a castigar a sus enemigos, y eso es lo que nos debe de, a nosotros de llenar de esperanza, ¿no? ¿Por qué nos manda a ese momento? Bueno, porque obviamente aquí Dios nos está advirtiendo de cosas complicadas, ¿no? Ya vimos, eso pasó en la historia, pero volverá a pasar. Y lo estamos viviendo, estamos viendo con nuestros ojos, y son cosas que sin duda nos preocupan, a muchos nos asustan y decimos, ¿qué voy a hacer, no? Pero Dios nos invita a tener en nuestra mente ese momento. O sea, que no me centre yo en las dificultades, ¿no? En lo que pueda pasar, en lo que pueda venir. Debo estar listo, obviamente, preparado para enfrentar eso, pero pues, eso es lo que menos me debe preocupar. Lo que me debe preocupar es estar listo para encontrarme con Jesús. Y eso es lo que me debe motivar cada día, ¿sí? Ese momento. Miren lo que nos dice aquí, vamos a terminar con esto. Dice, estudien el libro del Apocalipsis en relación con Daniel. O sea, no son dos libros aislados. El Apocalipsis prácticamente es la explicación de Daniel, ya con a detalle, ¿sale? ¿Y por qué nos pide que pongamos atención a esto? Acuérdense que dijimos, a veces pensamos que este libro de Apocalipsis es un libro histórico, ¿no? Puras cosas que ya pasaron. Y entonces, ¿qué me toca a mí, ¿no? De este libro o de la historia. Si ya todo pasó. Miren lo que dice aquí. Bueno, muchas cosas se han cumplido en su momento, porque muchas cosas que Dios dijo tenían una aplicación profética, pero tienen una aplicación para nuestro tiempo. Y dice aquí claramente, miren lo que dice, porque tenemos que estudiar muy bien esto. Porque dice aquí, la historia se repetirá. Y lo estamos viendo tal cual pasó en aquel momento, en aquellos años en Francia. Eso fue como a pequeña escala. Ahorita lo estamos viendo por todo el mundo, no nada más en Francia. Lo sucede en donde? En Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, en China, en Japón, en África, en Sudamérica, en todos lados. Al mismo tiempo hasta pasan las cosas, ¿sí o no? Ese tipo de cosas que vemos aquí en la pantalla. Nosotros, dice, con todas nuestras ventajas religiosas, todo lo que conocemos, todo lo que Dios nos dejó en su palabra, dice, deberíamos de saber hoy mucho más de lo que sabemos. ¿Por qué nos dice esto? Por lo que acabo de comentar. Pensamos que todo esto ya quedó en la historia, pero todo lo que dejó Jesús aquí fue para nuestros días, para los días finales. Si yo lo tomo como algo que ahí quedó en la historia, pues sí, hay lecciones que aprender y todo, pero no va a tener el efecto que Dios quería que tuviera para su pueblo en estos días. Entonces, la invitación es, como dice aquí, estudiar, meternos a profundidad a estos temas, de estos dos libros en especial, y nos invita a seguir creciendo, dice aquí, dice, debiésemos de conocer más de lo que sabemos o de lo que creemos que sabemos. Así que, esto que sucedió por allá en aquellos años, dice por aquí, lo veremos nuevamente, ¿sí? Así que ojalá que Dios nos ayude a prepararnos, que nos ayude a estar firmes también cuando lleguen las pruebas, y sobre todo recordar las promesas de Dios para su pueblo. Dios no quiere que vivas asustado, preocupado, sino que vivas con esperanza y con fe en un futuro mejor. Que Dios nos bendiga, que pasen un feliz sábado.